Amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¿cómo anda? Iglesia preciosa, del poder de su amor, ¿todo bien? Bueno, llegamos al momento del sermón, de la prédica de este sábado en el culto de jóvenes. Hoy vamos a hacer una especie de enseñanza. Me gustaría poder compartirles algo de un material que estamos trabajando con algunos hermanos y hermanas de la iglesia en el curso. Así que los estudiantes y las estudiantes, por favor no levanten la perdiz y hagan como que están sorprendidos. Pero bueno, de verdad que buscaba en mi corazón algo que compartir a la iglesia en este tiempo, y le pedí al Señor su guía, al Espíritu Santo, que pueda darme de su guía para poder entender qué es lo que podríamos compartir juntos en este sábado. Así que espero que sea de gran bendición para tu vida, espero que te haga bien, ¿no? Que sea de bendiciones, que te haga bien, que te construya, que te edifique, como lo hace conmigo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, es viva, se va reproduciendo, va todo el día, va creciendo, no muere, ¿sí? Todo el tiempo el Señor nos va edificando con su palabra y es eficaz, es decir, cumple con el propósito con el cual el Señor suelta esa palabra y permite que entre en nuestras vidas, siempre y cuando, como dice la parábola del sembrador, haya tierra fértil para que haga semilla y dé fruto. Pero bueno, sin más preámbulos, quisiera compartirte en Mateo capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Bueno, Mateo capítulo 5 tiene que ver con el carácter del reino de Dios, ¿verdad? El carácter en el reino de Dios, en realidad. Y en este caso vamos a tomar algunos versículos, los primeros versículos del capítulo 5, para poder ver cuáles son las cualidades que tiene un creyente, ¿verdad? Un cristiano, una cristiana. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 3 al 8, y una vez que hayamos compartido esto, vamos a ir desglosando de a poquitito, ¿sí? Cualidad por cualidad. Permítame el exabrupto de pasar la Biblia por acá. Pero bueno, como dicen en la tele, estamos en vivo. Así que, ¿qué les parece si leemos y compartimos? Yo tengo la nueva versión internacional, eh, que es una cuestión más mía de comodidad, de interpretación, pero puedes tener la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, puedes tener la Reina Valera. Está todo bien, no pasa nada. Y dice así su palabra: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salvo el versículo 7, que tiene que ver con otra cuestión en el carácter, en el reino de Dios, tiene que ver más con la expresión del carácter que con la cualidad del carácter del cristiano. Vamos a repasar uno por uno los otros 5 principios o las 5 cualidades del carácter de un cristiano. El primero tenía que ver con aquellos que son pobres de espíritu. Y acá empezamos a hacer algunos paréntesis, ¿no? Durante mucho tiempo, quizás como creyentes o como iglesia, de manera bien intencionada pero errónea, exaltamos la pobreza, ¿no? Así, bueno, hay que ser pobre, hay que ser pobre, hay que ser pobre, hay que ser pobre, como si fuera que ser pobre es sinónimo inmediato de algo bueno. Y uno puede ser bueno siendo pobre o no siéndolo. Es verdad que el amor al dinero es lo que es causante de todos los males, pero hay personas que tienen dinero, que tienen mucho dinero, y sin embargo son buenas personas. No tiene que ver siempre con tener o no tener. Pero sí quería hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque cuando Mateo, en realidad cuando Jesús hace esta salvedad en las bienaventuranzas del monte, eh, lo que dice es, bueno, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Es decir, si somos pobres no tenemos riquezas. Y cuando habla del espíritu tiene que ver con aquellas personas que dependen de Dios. Es decir, aquellas personas que no tienen riquezas espirituales, a excepción de que las reciban de parte de Dios. Es decir, sin Dios no tengo mucho para dar. Bueno, esas personas que son pobres en espíritu
son las que son bienaventuradas y son las que van a poseer el reino de los cielos. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Es decir, cuando nosotros tenemos una actitud de humildad delante de Dios, pero también con el resto de nuestros hermanos, hermanas y la gente que nos rodea, nuestro prójimo, y entendemos que sin Cristo no somos nada, si es que cuando no nos las creemos, digamos, yo soy fulano, fulana, el cartel, la credencial, cuando entendemos que sin Cristo no somos nada, ¿sí? Sin Cristo no tenemos absolutamente nada, que todo lo que pueda ser bueno viene de parte de Él, cuando entendemos eso, entonces el reino de los cielos es nuestro. Es decir, no tenemos que andar pidiendo permiso, estamos autorizados dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios nos enriquezca, que Dios todo el tiempo nos esté dando de Él, dependiendo de lo que Él tiene para darnos, ¿verdad? Que sea Él quien supla nuestras necesidades espirituales. En el segundo punto nos encontramos con bienaventurados los que lloran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Llorar no está mal. El miércoles les compartía, tuve el privilegio, como lo tengo hoy, de poder compartirles una palabra, solo que era un poquito más corta, porque, bueno, era un devocional. Y yo les decía que no estaba mal estar mal. No está mal poder expresar aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y cuanto más si lo que deseamos es llorar. No sé ustedes, muchachos, los que me están escuchando o viendo, pero a mí me criaron diciéndome que los hombres no lloran, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dicho? No llores porque los hombres no lloran. Y muy por el contrario se asemejaba el llanto a la mujer. Pero esto es una llorona, ¿no? Como dicen en México, la famosa llorona. No existe en México el llorón, existe la llorona. ¿Y por qué? Porque se asemeja al llanto con la debilidad. Y es una falacia, ¿verdad? Llorar también nos hace fuertes. Las personas muy fuertes también lloran. Hay gente que dice, no, a mí, bueno, yo soy uno de los que dice, a mí no me gusta llorar. No me gusta que me vean llorar en realidad. Pero llorar nos hace humanos, llorar nos hace parte sensibles, ¿sí? El llanto es quizás uno de los actos más hermosos y necesarios de extroversión, de poder extrovertir, de poder sacar lo que tenemos por dentro, ya sea alegría o ya sea tristezas. Pero acá el Señor se está haciendo referencia a los que lloran básicamente por lo que necesitan o por lo que necesitan otros, o aquellos que lloran por sus errores, por las cosas que han hecho mal, ¿no? Recordamos a David. David era una persona que se lamentaba mucho delante de la presencia de Dios. Job, sin ir más lejos, también. Entonces, las personas que pueden llorar, que pueden derramar su corazón delante de Dios, dice que recibirán consuelo. Y esto es una promesa de parte de Dios. Entonces, como decíamos el miércoles, ¿qué mejor lugar para ir cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, que los pies de Cristo, que los brazos de papá? Porque dice la palabra que vamos a recibir consuelo. Es decir, dándolo vuelta, ¿no? Digamos, nadie que vaya a la presencia de Dios a llorar será rechazado. ¿Vieron el dicho de a llorar a la iglesia? Bueno, estoy con muchos dichos. Pero bueno, es más o menos así, ¿verdad? Cuando lloramos delante de la presencia de Dios, Él enjuga nuestras lágrimas. ¿Se acuerdan del Salmo que dice que Él enjugará nuestras lágrimas? Apocalipsis también habla de eso. Entonces el Señor se conmueve cuando nos ve llorar. Yo creo que como padre, no soy un padre biológico, aunque considero tener hijos espirituales, pero cuando los veo llorar a un pequeño, mi corazón se conmueve. Y cuánto más el Señor, que es bueno y no como yo, cuánto más el Señor, que es compasivo, se conmueve cuando nos ve llorar. ¿Cómo no nos va a consolar? ¿Cómo no vamos a recibir consuelo de parte de papá? Así que dichosos aquellos que pueden llorar. Yo entiendo que hay gente que, por muchas cosas que les pasó en la vida, les ha generado una especie de coraza en su corazón y no se permiten, mejor dicho, poder llorar, porque creen que llorar es debilidad. Sin embargo,
Fíjense que la Biblia, hay términos que nosotros usamos que la Biblia nos enseña que tienen un significado totalmente antagónico, opuesto, contrario a lo que nosotros creemos cuando se trata del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos el que llora es consolado, el débil es fortalecido. Es decir, tenemos que tener cuidado con los patrones que nosotros manejamos o que creemos entender de la vida. Porque el mundo nos puede enseñar, la sociedad nos puede enseñar ciertos patrones, como llorar, los hombres no lloran. Pero en el reino de los cielos dicen que los hombres sí lloran, y además son dichosos porque van a recibir consuelo. Para Dios no hay nada más lindo que consolar a sus hijos. Así que si tenés la posibilidad de llorar, como diría la hermana Moria Casal, si querés llorar, llorá. No, de verdad. Dichosos aquellos que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Dichosos aquellos que derraman su corazón delante de la presencia de Dios, porque serán escuchados por el Padre. Solamente un corazón contrito y humillado es lo que puede mover la mano del Señor, conmover al Padre. Para no irme mucho, porque es corto el tiempo que tenemos, la tercera cualidad es la mansedumbre. ¡Wow! ¡Qué buena cualidad! Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Qué interesante eso. Y entonces me puse a buscar el significado de manso, porque como decíamos recién, para el mundo el manso es el tonto, es el que a todo el mundo le pisa la cabeza, o es el famoso felpudo, ¿no? Donde uno se pisa para limpiarse los pies. Sin embargo, en el reino de los cielos, la mansedumbre tiene otro peso, otro significado. Y la mansedumbre no es debilidad. En el griego, en el que fue traducido el Nuevo Testamento, cuando se tradujo mansedumbre, se lo tradujo como praos. Praos es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado por el comportamiento de otro. Y en ese momento se lo asemejaba a el caballo fuerte que se sujetaba al jinete. Es decir, todo lo contrario de lo que cree el mundo. El manso no es aquel que es débil. Al contrario, el manso es aquel que tiene templanza. Y creo que no hay fortaleza más grande que podamos tener que aquella que nos permite controlarnos, sujetarnos a nosotros mismos. Claro que eso no es una cualidad que venga de la sociedad, sino que es una cualidad que viene como fruto del espíritu. Recordemos que uno de los frutos del espíritu es la templanza, es el dominio propio. Y además es una de las cualidades del espíritu que Dios nos dio. Cuando Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y de dominio propio. Entonces los mansos son personas sumamente fuertes, solo que entienden a quién están sujetos. Entonces, dichosos aquellos que son mansos, es decir, dichosos aquellos que, siendo aún fuertes, reconocen la autoridad de Dios y se sujetan a ella. Dichosos aquellos que no confían en sus propias fuerzas, dichosos aquellos que no son orgullosos o que si lo son intentan todos los días morir a su orgullo, ¿verdad? Cuando hablamos de morir a nosotros todos los días, ser crucificados con Cristo, no es que uno tiene una cruz de madera en el fondo y le pide a la esposa que vaya y lo clave, sino habla de esto, ¿no? De entregar nuestro ser cada mañana al Señor. De decir, bueno, seguramente voy a pasar por una situación en la que va a poder mucho más mi carácter que lo que hay en mí que vos pusiste, Señor. Pero yo te pido que prevalezca aquello que vos pusiste en mí, Señor. Yo te pido que, por favor, tu Espíritu sea quien me dé el control sobre mí mismo. Y que al fin y al cabo pueda hacer tu voluntad. Porque la mansedumbre tiene que ver con esto, con hacer aquello que el Señor nos manda, aquello para el cual nosotros hemos decidido sujetarnos y para el cual estamos bajo autoridad. Miren, hay un ejemplo claro en la Biblia de un hombre manso, pero que en su momento él agarró un becerro de oro, ordenó que lo pulverizaran, tiró todo ese polvo a las aguas e hizo que su pueblo tome esa agua. Bueno, ese es Moisés, ¿no? Estamos hablando de Números capítulo 12, versículo 3. Bueno, nadie podría decir que Moisés era débil, pero sin embargo, cuando se lo acusó de algo injusto por Aarón y María, él remitió su caso a Dios. Entonces eso es mansedumbre.
no resolver las cosas como nosotros las resolveríamos, como decíamos, a las piñas, no, sino decir, bueno, que en mi caso lo estudie Dios y que sea Dios a quien yo tenga que darle cuentas. Obviamente que estamos hablando de sujetarnos a las autoridades y en este sentido también estamos hablando de nuestro pastor, de nuestros líderes, ¿verdad? Bueno, la segunda parte de esta cualidad hablaba de heredar la tierra. Fíjense que los mansos no tienen que comprar, no tienen que alquilar, no tienen que usurpar. ¿Por qué? Porque van a heredar. Los mansos van a heredar. Es decir, ser manso, tener templanza, poder dominarnos a nosotros mismos, nos otorga derechos. Porque si somos herederos es porque tenemos un derecho a esa heredad. Entonces, lo que le pertenece a aquel a quien nos sujetamos es algo que también nos pertenecerá a nosotros por heredad. Amén. Y es una de las cualidades de los mansos. Los mansos saben esperar y saben esperar en Dios. No son arrebatados ni son impulsivos. Se dominan y saben en quién están esperando. Cuarta cualidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es una justicia como nosotros la entendemos en los términos terrenal, ¿no? Como muchas personas desgraciadamente piden cuando vemos la televisión y podemos leer los libros de historia y el pedido de justicia siempre ha sido algo históricamente realizado por la humanidad. Sino que cuando habla de justicia, habla de la justicia como carácter de Dios, de la justicia como una relación correcta con Dios, una comunión con Dios. Ahora, cuando hablamos de tener hambre y sed, de relacionarnos correctamente, de tener comunión con Dios, hablamos de algo que es necesario para poder vivir. Si nosotros no comemos y no tomamos durante mucho tiempo alimento, bueno, nos vamos a perecer. Espiritualmente pasa lo mismo. Y así como cuando nos alimentamos, muchas veces comemos cosas que no son ricas, son muy ricas quiero decir, pero que no nos hacen bien, ¿verdad? Como la famosa comida chatarra, ¿no? Uno se clava un Big Mac y llega a la casa y capaz que hay un guiso espectacular y de repente no tiene hambre porque ya comió la hamburguesa. Ahora, entre la hamburguesa y el guiso, ¿qué te va a hacer mejor? ¿No? Te va a hacer mejor el guiso. Claro que quizás la hamburguesa es más rica, sobre todo si tiene cheddar, cebolla caramelizada, pepinillo. No te quiero tentar, pero digo, ojo, hay guisos y guisos, hay guisos que son espectaculares. Los guisos de mi suegra, por ejemplo, son los más ricos del mundo, después de lo de mi esposa, pero son guisos que son ricos. Pero lo que quiero decir es, si nosotros nos alimentamos de lo que la sociedad nos ofrece, en lugar de alimentarnos de lo que el Espíritu nos da, es muy probable que no tengamos hambre ni sed de poder buscar una comunión con Dios. No es legalismo lo que voy a decir, pero digo, si vos te la pasás viendo Netflix, todo el día en la serie, jugando a lo que sea, no dedicás aunque sea un poquitito de tiempo a Dios. Y ya decir un poquitito es injusto, ¿verdad? Pero si no, uno no toma el hábito de alimentarse diariamente de Dios. Y lo más probable es que termine por tener una espiritualidad raquítica, flaca, débil, pero no en la debilidad de la que hablábamos recién con Pablo, sino de una debilidad de desnutrición, ¿sí? Estamos hablando de nutrientes espirituales. Si nosotros no sostenemos una comunión correcta con el Señor, lo más probable es que no estemos bien alimentados de Él y por ende no vamos a poder dar frutos. Y hablando de frutos, lo último que quiero compartirles como cualidad es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo es ver a Dios? Bueno, hay ejemplos en la Biblia. Natanael, Timoteo, Esther, Ruth son ejemplos de personas que lograron ver a Dios. Ahora, ¿cómo limpio corazón? Pensemos en el corazón como un jardín. A mi esposa le encanta el jardín, por ejemplo, y más o menos a mí también, no tanto, pero a mí también. Ahora, a mí me encanta verlo lleno de flores, árboles, frutas. ¿A quién no le gusta ver eso? Cuando uno va al jardín japonés, si alguna vez tuvieron la posibilidad de ir o al botánico, o visitar algún jardín de alguna hermana o hermano que les gustan las plantas, y vos ves, wow, una mezcla de colores hermosa, preciosa. Ahora, sería bueno preguntarle a ese hermano o esa hermana, o el vecino, amiga, tío, abuela, quien sea, ¿cómo hace para tener el jardín así? Lo más probable es que te diga que abona las plantas
que se encarga de sacarle los bichos, que se encarga de sacar las malezas, que se encarga de regarlo, que se encarga de prolijarlo, es decir, le dedica tiempo a ese jardín. Y con nuestro corazón debiera pasar lo mismo. Tanto los yuyos, las hierbas malas, como las flores, en algún momento son pequeños, en momentos son chiquititos. Ahora, que crezca uno, que crezca el otro, va a depender de nosotros. Si yo quiero que crezca la maleza, entonces no voy a ocuparme del jardín. Si yo quiero que crezca el odio, el resentimiento, el dolor, la tristeza, entonces no voy a ocuparme de mi corazón. No voy a hacerle caso a Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Por eso es importante tener un corazón limpio, porque nuestra vida debe ser limpia. Ahora, entonces vos me decís, bueno, pero yo, ¿quién no peca? Sí, claro, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando aparezca algo, ir y cortarlo enseguida, no dejar que crezca. No dejemos que crezca el pecado. Porque si crece el pecado, entonces los frutos del Espíritu no van a tener lugar, o van a tener que convivir, o va a ser un lío. Entonces nuestro corazón no va a estar limpio como para poder ver a Dios. Y cuando hablamos de ver a Dios, y con esto ya termino, no estamos hablando de una visión donde vemos el cielo, las nubes, los carros. Estamos hablando de ver a Dios, estamos hablando de verlo a Dios, de verlo en nuestro alrededor. Es imposible que una persona que tiene el corazón no puro de una manera, por decirlo de una manera sutil, pueda ver a Dios. No lo va a ver a Dios, va a ver muchas otras cosas menos a Dios. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros se decide a ayudar a alguien y llevarle, colaborar con algo de comida, y un vecino lo ve y va a preguntarse, ¿por qué le trae comida? Y no, bueno, porque es de la iglesia y considera que el hermano hay que ayudarlo, porque si hacemos eso por los hermanos, los estamos haciendo por el Señor. Nah, mentira, este está interesado en algo. ¿Por qué no pueden ver a Dios en eso? Bueno, porque no tienen limpio su corazón. Pero aquellos que tienen limpio el corazón van a poder ver a Dios. Y van a poder ver a Dios en cosas simples, sencillas, no en cosas tan grandilocuentes, sino en cosas limpias, en cosas sencillas. Cuando vos tenés limpio el corazón, podés ver a Dios en la sonrisa de un nene. Cuando vos tenés limpio el corazón, vos podés ver a Dios en el cuarto de un hospital. Una mujer que quizás, o un hombre que quizás está en las últimas. Y aún así vos podés ver a Dios, es decir, acá está Dios. Cuando vos tenés limpio el corazón, entonces ver a Dios es fácil, es sencillo. Mis hermanos y mis hermanas, amigos, amigas, intenté hacerlo lo más acotado posible, me llevó tiempo, pero no quería dejar de compartirles estas cualidades de un cristiano, ¿verdad? Anhelo y deseo que el Señor te bendiga grandemente, que bendiga mucho a la iglesia, más allá del contexto en el que estamos, que es muy difícil. Poder ejercitar estas cualidades en nosotros va a permitir salir de todo este proceso mucho más fuertes, mucho más preparados, pero por sobre todas las cosas nos permitirá tener el carácter que tiene papá, y entonces su ADN estará en nosotros, sus cualidades estarán en nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, todo esto va a pasar, porque todo pasa, salvo su palabra. Te animo, te aliento, deseo que el Señor esté con vos en este momento, y deseo que de verdad esta prédica, este sermón, esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Pronto nos volveremos a ver, a abrazar y a celebrar juntos el amor de Dios por nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga a los jóvenes, oren por los jóvenes. El Señor tiene grandes cosas con ellos. Amén. Bendiciones.